Hola amigos, bienvenidos a mi canal, qué gusto que estén aquí. En esta oportunidad estaremos hablando sobre las reglas para pronunciar los verbos regulares en pasado simple. Así que comencemos. Un verbo regular es un verbo cuyo pasado simple y participio pasado se forman añadiendo la terminación ed. Por ejemplo, el verbo help es un verbo regular y está en infinitivo. Si le agregamos la terminación ed, este verbo se convierte en un verbo en pasado. Hasta aquí es muy sencillo, ¿cierto? Es muy fácil reconocer los verbos regulares porque estos verbos tienen la terminación ed. Si te pregunto, ¿cómo pronuncias este verbo que ves en pantalla? Tú me podrías decir, se pronuncia helped o me dirías, ciertamente no estoy muy seguro o muy segura de cómo se pronuncia este verbo. Te cuento que este verbo se pronuncia helped y ahora te preguntas, ¿de dónde salió ese sonido? Veamos estos tres verbos que tenemos en pantalla. Como pueden notar, los tres verbos tienen la terminación ed, por tanto sé que estos verbos son regulares. Ahora vamos a pronunciarlos. El primero, started. El segundo, helped. El tercero, enjoyed. Ahora ustedes se estarán preguntando, ¿y cómo hago para saber con cuáles verbos debo usar una u otra pronunciación? Para saber esto, hay unas reglas que nos ayudan a diferenciar los tipos de pronunciación que tiene esta terminación ed. Para pronunciar estos verbos correctamente, debemos saber que la pronunciación de los verbos se elige dependiendo del último sonido del verbo en infinitivo. ¿Y qué es un verbo en infinitivo? Son los verbos en presente. Veamos este ejemplo. Yo tengo este verbo que ven en pantalla. Como pueden notar, se escribe de la manera en que lo están viendo, pero se pronuncia dance, dance. Pueden notar que el último sonido es s. Estos últimos sonidos son los que me van a ayudar a decidir cuándo yo tengo que hacer una u otra pronunciación. Por tanto, este verbo en pasado se escribe como lo pueden ver aquí en pantalla y se pronuncia danced, danced. Y pronunciamos la terminación ed como ed con los verbos que terminan con el sonido t o d. Veamos este verbo que tengo en pantalla. Este verbo es count. Como pueden notar claramente, el último sonido a la hora de pronunciar este verbo es de una T, count. Ahora bien, ¿cómo lo pronunciamos en pasado? Pues muy fácil. Ya que este verbo termina en T, lo vamos a pronunciar con la terminación ed, counted, counted. Veamos otro ejemplo. El verbo land. Como pueden notar, el sonido o el último sonido es de una D. Por tanto, yo sé que a la hora de pronunciarlo en pasado, este verbo se debe pronunciar así. Landed, un ejemplo más. And, otro verbo que tiene la terminación en D. Por tanto, en pasado sería ended, ended. Pronunciamos la terminación ed como con los verbos que terminan con el sonido sordo, es decir, verbos en los cuales a la hora de pronunciarlos nuestras cuerdas vocales no vibran. Aquí tenemos algunos sonidos finales y vamos a irlos viendo uno a uno con ejemplos. El primer verbo que tenemos aquí es stop. Como pueden notar, en este verbo el último sonido es de una P. Stop.
Ahora, ¿cómo lo vamos a pronunciar en pasado? En este caso, cuando un verbo tiene esa terminación, esa ed va a sonar como una t. Stop, stop. Tenemos un segundo sonido que lo encontramos, por ejemplo, en el verbo work, work. ¿Cómo lo pronunciamos en pasado? En este caso, esa ed también va a sonar como una t. Worked, worked. El verbo watch en pasado, washed. También los verbos que tienen el sonido sh. Por ejemplo, el verbo wash, washed en pasado, washed. También los verbos que terminan en S. Por ejemplo, el verbo kiss en pasado, kissed. También los verbos cuyo último sonido es sin F. Por ejemplo, el verbo sniff. En pasado sería sniffed, sniffed. También los verbos cuyo último sonido sea en X, vamos a pronunciar esa terminación ed como una T. Fix. En pasado, fixed, fixed. Ahora veremos también la tercera pronunciación de esa terminación ed. Pronunciamos la terminación ed como d si el verbo infinitivo termina en sonido sonoro. Es decir, que cuando pronunciamos estos sonidos, nuestras cuerdas vocales van a vibrar. ¿Con cuáles verbos sucede esto? Pues bien, si un verbo termina en sonido vocal, recordemos que aquí nos guiamos es por los últimos sonidos. Aquí tenemos en pantalla este verbo, die. ¿Cómo lo pronunciaríamos en pasado? Ese último sonido, esa ed, va a sonar como una D. Die, died. Veamos más ejemplos con la terminación ed que suena como D. Por ejemplo, call, called, climb, climbed, prefer, preferred, entre muchos otros. Gracias por quedarte hasta el final de esta lección. Si te gustó la clase, comenta, comparte y por supuesto, suscríbete. Hasta la próxima.